Estoy grabando. Y básicamente la parte inmunológica, lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo que usted está diciendo, vamos a volver a explicar en las diapositivas. Sí, esa es la introducción. Ok. De esta unidad, bonito, imagino que, bueno, van a sacar 20, ¿no? Lo tengo que cargar. Acá está. Vamos a ver. ¿Quién se considerado el investigador padre de la inmunohematología? Parte de la historia que decía que es saberlo. Karl Lance Taylor, ganador del premio Nobel de Medicina en el año 1930. ¿Por qué ganó el premio Nobel? Por el descubrimiento en el año 1900 de los grupos sanguíneos o del grupo sistema sanguíneo A, B, O. Antes de que él pudiera descubrir el grupo sanguíneo A, B, O, ¿qué es lo que pasaba? No se podía usar sangre, ¿verdad? Porque dentro de los grupos de personas que se sanaban, había muchas personas que se morían. Entonces no se sabía por qué. Y Lance Taylor en 1900 pudo descubrir el sistema ABO. Y por eso se dio impulso a los bancos de sangre. Incluso, estamos hablando de 1900, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? En 1914 aproximadamente, hasta 1917. Se usó un montón de sangre y se salvaron muchas vidas de soldados heridos. Lance Taylor. Le costó descargar. Carga bloqueada. Ahí póngale, presenta ahora. Arriba. Permitir. Ajá. No, el doble. Debajo de ese, a la izquierda. A ver. Aquí. No, la que pongo. No quiero descargar. Ahí está, ahí puedes hacer. Bien, entonces tenemos el sistema ABO, que es probablemente el sistema de grupos sanguíneos más importante que tenemos. ¿De acuerdo? Pero no es el único sistema de grupos sanguíneos. ¿Qué otro sistema de grupos sanguíneos conocemos? El RH, ¿verdad? El RH. Que también causa enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad hemolítica fetal y de recién nacido, ¿verdad? Eritroblastosis fetal ya no se le dice así. El nombre correcto es enfermedad hemolítica. Claro, es la misma enfermedad, ¿no? Pero el nombre correcto es enfermedad hemolítica. Ahora ya ni siquiera es de recién nacido, es enfermedad hemolítica fetal y de recién nacido. Tiene el mismo código CIE. ¿Ha cambiado? No hace tiempo. ¿Qué aviso que sale en el programa? ¿Ah? Sí, ¿qué aviso sale? Ya está. Entonces vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a hablar un poco de los principios de la inmunohematología. ¿Qué cosa es un antígeno? ¿Qué es un anticuerpo? El anticuerpo es lo que hacemos nosotros si el antígeno es la reacción o... Ajá, el antígeno es aquella sustancia que va a hacer que se genere una reacción de respuesta inmunológica
de parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el anticuerpo vendría a ser aquellas proteínas producidas por las células inmunes, específicamente los linfocitos B, que se transforman en plasmocitos y empiezan a producir anticuerpos de manera específica frente a un determinado antígeno, pero no a un antígeno completo, sino a una parte de su antígeno que se denomina epítope. ¿Ya? Epítope es la partecita del antígeno que es la que va a generar una reacción inmune. En base a esos principios vamos a poder determinar los grupos sanguíneos, ¿verdad? Si yo quiero saber qué grupo sanguíneo es, ¿qué voy a usar? Antígenos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los antígenos? Nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos, que en su membrana tienen pegados los antígenos del grupo sanguíneo. Pero para poderlo evidenciar, ¿qué voy a usar? Anticuerpos dirigidos contra ellos, que vienen en el reactivo. Nosotros le denominamos antisueros hemoclasificadores. Entonces, con eso, con la idea de la inmunohematología, vamos a poder determinar el grupo sanguíneo y vamos a hacer la prueba de compatibilidad, o llamada también prueba cruzada. Entonces, la inmunohematología estudia la compatibilidad inmunohematológica entre la sangre del donante y la del receptor. En la mayoría de lo posible, cuando uno le transfiere sangre o le transfunde sangre a un paciente, debería ser isofenotipo. Así le decimos nosotros. Isofenotipo. Isofenotipo. O sea, cuando hablamos de isofenotipo nos referimos a que todos los antígenos del grupo sanguíneo, tanto del donante como del receptor, deben ser iguales. Por decirlo, yo tengo acá al donante y este vendría a ser el receptor. Supongamos que este tiene el antígeno X, Y, Z, W, ¿ya? Estoy inventando, no cualquiera. Y este de acá tiene el mismo X, Y, Z, W. A esto nosotros le hemos isofenotipo, que tiene los mismos antígenos, tanto el donante como el receptor. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si yo no le pongo a este paciente ese tema, ¿qué semana es? ¿5 o 6? 5? Estamos en semana 5, ¿no? Porque es semana 1. Sí, no. Ha pasado rápido, ¿eh? Es que lo que pasa es que he visto que decía semana 6. Ahí dice. ¿Sí? Ajá. Sí, error. Ay, Ya, ¿qué pasaría si este paciente no tiene el antígeno W? Imaginemos así, ya como ejemplo nada más. ¿Ya? Puede ser compatible, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo le transfiero esta sangre a este paciente? Le estoy pasando un antígeno que el cuerpo del receptor lo va a reconocer como extraño. ¿Sí? Lo va a reconocer como extraño. ¿Se entiende, verdad? Es un antígeno que él no lo tiene y por lo tanto lo va a reconocer como extraño. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es una sensibilización del receptor hacia ese antígeno. Se sensibiliza, así le decimos nosotros. Y después, si es que nuevamente le ponemos ese antígeno, ¿qué va a ser? Una reacción de respuesta inmunológica, una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2, o sea, una respuesta inmunológica. Y por lo tanto va a ser una reacción de incompatibilidad. Y ese es un ejemplo así nada más. Por eso, lo ideal es hacer el estudio de compatibilidad y tratar de ponerle lo que más se pueda el isofenotipo, tanto del donante como del receptor. Ahora, ¿eso se puede hacer en todos los bancos de sangre? No, porque en los bancos de sangre, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que hacerle primero los grupos sanguíneos, la veo. Las pruebas pesadas. Después, ¿qué hacemos? Las pruebas pesadas. RH. No, la identificación. El RH.
Pero el RH tiene varios antígenos, ¿verdad? Está el D, está el C minúscula, el D minúscula. Pero le hacemos los otros grupos sanguíneos, los otros antígenos que se encuentran en la membrana, muchos de los bancos de sangre no lo realizan. A eso se le llama fenotipaje extendido. O sea, la identificación, por ejemplo, de grupos como KEL, como DAFI, como MNS, como Lewis, John Keats, en fin. ¿Para qué? Para poder ubicar una sangre que sea igualita a la del receptor. Eso es lo que se quiere hacer ahora, ¿no? Ese es el RH, su subtipo, o sea, de uno. Eso se llama fenotipo RH. Menos del el ABO. Eso El no. ABO solamente tiene como antígeno el sistema ABO, solamente tiene A, B, AB y O. Son sus antígenos. ¿Negativos también? ¿O solamente eso? No, o sea, cuando hablamos de sistemas de grupos sanguíneos, hablamos del sistema ABO, ¿verdad? El glóbulo rojo tiene en su membrana una molécula que nosotros le denominamos A, ¿sí? O tiene una molécula que nosotros lo denominamos B. Esos son sus antígenos del sistema. O sea, el sistema ABO tiene este antígeno A, tiene este antígeno B, o no tiene estos antígenos y sería O. O puede tener los dos, sería AB. Según paciente puede ser A, puede ser B, puede ser O, puede ser AB. Por eso reaccionan así, son antígenos por los grupos sanguíneos de los Y pacientes. estos tienen subtipos también, o subgrupos. Eso sería A1 y A2, nada más. El B no tiene, todavía hay antígenos raros. Pero acá sería A1B, A2B. Esos serían todos los antígenos del sistema BO. En cambio, del sistema RH, como ejemplo, sería así. Tú eres RH cuando te hacen el grupo sanguíneo te dice RH positivo. ¿Qué significa esto? Que tú tienes el antígeno D. O sea, sistema RH significa que en el glóbulo rojo tú tienes el antígeno D, que es uno de los más inmunogénicos posibles. Pero no es el único antígeno, sino también podrías tener C mayúscula, ¿sí? Que es parte del sistema RH. O podrías tener C minúscula, o podrías tener E mayúscula, o podrías tener El minúsculo. E minúscula. Todo esto es el fenotipo del sistema RH. O sea, los antígenos que podrían estar presentes en la membrana del glóbulo rojo. Y eso no hacemos, o sí hacemos. Ahora, eso sí se hace. Eso es cuando es RH, pero cuando es positivo o negativo. Es solamente el D. Lo que pasa es que cuando tú te El D haces... es solamente positivo. Claro, el D, lo que pasa... Y negativo son C mayúscula. No. Cuando te hacen grupo sanguíneo RH, normalmente te lo hacen en placa. Ya te ponen la sangre con el antisuero. En el antisuero, ¿qué hay? En el antisuero, en la botellita del frasquito, solamente hay anti-D. Anti-D, nada más. No hay anti-C y no hay anti-E, solamente hay anti-D. El que marca ser RH es el antígeno D. ¿Okay? Pero es parte de un sistema, que es el sistema RH. El sistema RH tiene como antígenos el D, el C y el E. ¿De acuerdo? ¿Y son importantes estos? Sí, son importantes. Pero, ¿por qué no se hacen? Normalmente, para una persona normal como nosotros, que nos queremos saber en su grupo, solamente es necesario el D. Pero si eres un donante de sangre, lo que vas a hacer es un fenotipo RH. Tú en tu bolsa vas a saber si tienes cualquiera de estos antígenos. ¿Por qué? Porque esta sangre va a ser puesta a una persona, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el receptor no tuviera este de acá? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Que este en el futuro genere anticuerpos anti-E.
¿Se entiende, verdad? ¿O no? ¿Nuevamente? No. Ya bueno. Entonces, es una comparación del sistema ABO con el sistema RH. Son sistemas. ¿Qué significa un sistema? Que es un grupo de antígenos dentro de la membrana. Los grupos sanguíneos están en la membrana del glóbulo rojo. Este es un glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Este es el glóbulo rojo. En su membrana hay moléculas. Por ejemplo, hay proteínas y en su membrana tiene fosfolípidos. Pues acá por ejemplo la proteína y el resto de la capa son fosfolípidos. Por ejemplo, el sistema ABO no es proteínico, es básicamente un grupo sanguíneo de carbohidratos, de azúcares, es un polisacárido. ¿Qué es lo que sucede acá? Que aquí hay una ceramida que es una grasa, ¿ya? Que es parte de la membrana del glóbulo rojo, ¿sí? Así se llama, ceramida. Y en esta ceramida, ¿qué es lo que sucede? Se pegan carbohidratos. Por ejemplo, se pega aquí una glucosa, ¿sí? Después se pega una galactosa. Después se pega una N-acetilgalactosa. Y después se pega otra galactosa. Esto de acá es una molécula de grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Está pegado ahí, ¿se entiende, no? Acá tengo la ceramida y acá tengo 4 residuos de carbohidratos: glucosa, galactosa, N-acetilgalactosa y galactosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Por medio de una enzima, a esta molécula se le pega una fructosa, que también es un carbohidrato. Se le pega una fructosa. ¿Y qué forma esto? Lo que se llama como sustancia H o antígeno H. ¿Ya? Así se llama esto. Es un antígeno H. Pero si tú te das cuenta, todo esto son carbohidratos. ¿Ya? Todos son carbohidratos. Esta es la base del grupo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este antígeno H se le va a adicionar otro carbohidrato. Por ejemplo, se le puede adicionar un N-acetilgalactosamina. Cuando se le pega la N-acetilgalactosamina, se vuelve antígeno A. ¿Se entiende? Por una enzima. Sería esto el antígeno A. Pero si no se le pega N-acetilgalactosamina, si no se le agrega otra galactosa, a esa misma estructura, al H, le voy a poner acá ya como H, se le pega una galactosa, sería antígeno B. ¿Se entiende, no? Son antígenos de parte de un sistema. El sistema se llama sistema ABO. Pero esto vendría a ser un antígeno. El antígeno A, y ese sería el antígeno B. Y si no se le pega nada, no se le pega ni galactosa, ni N-acetilgalactosamina, ¿qué grupo sería? Grupo O. ¿Sí? Grupo O. Pero tiene el antígeno todavía. Sería O. Y si tuviera los dos a la vez, ¿qué sería? A o B. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, cada uno de estos son antígenos componentes del sistema ABO. Lo mismo sucede con el RH. Estamos hablando de sistemas. Si una persona es de RH negativo, entonces ya no tiene ni los del extendido nada. Sí, podría tener, claro. Claro. Puede ser RH negativo, pero puede tener. No te olvides que el RH se refiere al D. Solamente al Solamente el D. No, eso nosotros llamamos fenotipo de RH. Ya, extendido. Ajá. Claro, el fenotipo extendido que le decimos, ¿no? El extendido, pero el RH. Porque en grupos sanguíneos hay un montón. Pero cuando uno se hace grupo sanguíneo, solamente le detectan el antígeno D del sistema RH. Pero a diferencia del ABO, el RH es una proteína. ¿Ok? Es una proteína. Y en esa proteína hay justamente partes
que te van a detectar si eres D, C o E. ¿Ya? Entonces todo es un sistema, eso lo vamos a ver. Quisiera que me corrija algo. Yo estoy viendo los bebés recién nacidos todavía no, sus anticuerpos del grupo A todavía no los desarrollan, ¿no? En general, un recién nacido, un bebito recién nacido, se considera un ser inmaduro. Sus sistemas, sus órganos todavía faltan desarrollar completamente, ¿no? Uno de ellos es justamente el sistema inmune. El sistema inmune se demora entre 4 o 5 semanas en ir desarrollando poco a poco. Igual que el hígado, también se va, incluso su sistema respiratorio se va desarrollando poco a poco hasta llegar a su maduración completa. Entonces, el bebito todavía no empieza a producir una respuesta inmune adecuada frente a antígenos. Lo que tiene como defensa, ¿qué cosa es? El anticuerpo de la mamá. ¿Sí? ¿De dónde proviene? Del calostro. Claro, de la leche materna. Pero anticuerpos específicos. Todavía no, todavía le falta desarrollar. Y si se le el bebé nace ictérico, ¿no? O algo así, pero se le hace un trasplante de sangre. Por ejemplo, el bebito esa todavía no tiene ningún de los dos. Que yo le trasplanto un bebé, podría normal estar. Podría estar normal. Sí, podría ¿Y qué pasa que no desarrollar esto todavía una respuesta inmune inmediata. ¿Y qué pasa si justo que yo ya le trasplanté el bebé y ahora es un bebé AB por 120 días, ¿no? Sí. Que muera los eritrocitos? Y justo en este periodo empiezan a desarrollarse sus anticuerpos. Empiezan a atacar. Lo van a atacar. Sí. Ayer no lo van a reconocer como propio. Porque el reconocimiento de lo propio, de lo no propio, eso se debe al linfocito T, que va a valorar el timo. ¿Ya? Y el timo, el linfocito T va a reconocer, es el momento en que el linfocito T empieza a entrenarse a reconocer las células, como dices tú, genéticamente propias del organismo. Claro, Claro. La marca es genética ya. Exacto, ¿no? sí. No es algo así como que yo ya, antes de que desarrolle sus soldados, yo ya le presenté un enzima ahí. El T se va a madurar al timo todavía. Ya. Es ahí donde reconoce lo propio de lo no propio, ¿no? Yo pensé que esos aspectos era más bien un aspecto del antígeno que presenta, ¿no? Claro, no, pero el antígeno, eso, claro. Pero ya es algo más genético. Claro, ¿no? porque se supone que si estamos hablando del ABO, no te olvides que no es que aquí le pertenezca por ser A nada más, sino que aquí interviene una enzima, ¿no? ¿Y quién produce la enzima? El gen. Va a venir acá la enzima, la N-acetiltransferasa, digamos. ¿Sí? Que le va a transferir esto a esta molécula de acá. Si no tuviera la enzima no lo va a hacer. Entonces es genético, él sabe que esa enzima va a generar este antígeno. Porque hay un gen ahí en el cromosoma, ¿no? En el cromosoma correspondiente para la generación de ese grupo sanguíneo. Entonces, bueno, y claro, ya sí ya lo tengo claro, sino que yo pensé que era como una vía para burlar, no sé. Claro, no, esto. Pero Claro. no, es imposible. No, es imposible, sí. Después, como el cuerpo va desarrollando y todavía quedan los glóbulos rojos, va a reaccionar frente a eso, ya va a empezar a atacar y lo va a destruir, ¿no? Claro, pero. O bueno, no se puede experimentar con bebito, ¿no? Sí, O lo habrán hecho, pero. ahora, tienes que tener cuidado del hecho de que la mamá sí le pasa anticuerpos, ¿verdad? A través de la placenta. Y cuando esos anticuerpos pasan de la mamá al niño, le causan una enfermedad hemolítica al bebito. Ya, pero esos anticuerpos de la mamá pueden estar presentes ahí al momento que tú le transfieres la sangre. Ahí sí habría reacción. Entonces ahí lo que tienes que hacer, de todas maneras, un bebito, la lógica dice, pero ¿por qué hacerle prueba cruzada si no tiene anticuerpos? Pero si tiene anticuerpos de la mamá. Pero profesor, estos anticuerpos de la mamá no. En la prueba clínica no figura.
No, pero depende de qué anticuerpos es. Pues si hay una reacción hemolítica, sí, vas a detectarlo. Ah, ya, Va- pero no hay, no, está claro, detectable. claro, detectable. Pero si hay una reacción hemolítica, sí va a salir. Entonces Ah, tienes ya. que hacer de todas maneras la prueba. Debe ser por el conteo también mínimo, ¿verdad? Claro, depende, o sea, lo que pasa es que la reacción inmune depende frente a la exposición del antígeno al cual estás. No te olvides que primero cuando el cuerpo reconoce un antígeno, simplemente lo reconoce y lo procesa. Pero la reacción inmune adaptativa ocurre después con las células con las células de memoria. Las células de memoria no actúan inmediatamente. O sea, el primer contacto del antígeno, las células de memoria recién se forman. Claro. Y las células de memoria reaccionan inmediatamente cuando están en segundo contacto del antígeno. ¿Entiendes? Entonces ahí ya empieza a hacer una reacción inmune bastante fuerte. A eso le llaman hipersensibilidad tipo 2. Entonces, gracias al estudio de inmunomatología vamos a poder hacer el estudio de compatibilidad. Entonces estamos hablando de fenotipificación. Entonces ya podemos saber qué cosa es. Fenotipificar es estudiar qué antígenos se encuentran en la membrana del glóbulo rojo. ¿Ya? Lo ideal es hacerle a todos, pero hacer esta prueba es caro, ¿eh? Hacer un fenotipo extendido de todos los antígenos te va a salir muy caro, cosa que no se hace. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacerle una prueba de compatibilidad a los pacientes. Y la búsqueda de anticuerpos, que estudia la presencia de anticuerpos del paciente que puedan reaccionar contra el glóbulo rojo de la persona o del glóbulo rojo del donante que le están poniendo al paciente. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días nosotros en el banco de sangre, ¿no? Buscar presencia de anticuerpos en el paciente que reaccionen frente a antígenos de los glóbulos rojos. Entonces, en resumen, toda la rutina hematológica que realizamos en el laboratorio. Vamos a ver acá, qué cosa es un antígeno y un anticuerpo para realizar la parte de inmunología. Por eso, pues, si fuera un O negativo, también reaccionaría así como lo acaba de explicar en la pizarra. Un O negativo, ¿no? Ajá. Claro. No tendría AB entonces, solamente el O nada más, Claro, ninguno. entonces el O es que no tienes ni A ni B. Ni A ni Solamente B. tienes el antígeno H. Nada más. No tienes la agregación de carbohidrato en la parte final de la. Entonces, OH nada más tendría, nada más, Sería menos AB. el grupo 0, le decimos nosotros su O, ¿no? Y esto es lo que no hago. ¿Y eso del grupo O negativo nos va a enseñar más adelante así específicamente o...? No, sí, ahora vamos a hablar. ¿Por qué no resta eso? Está bajo el internet. ¿Está rojo? Ahorita parece que mi Instagram, YouTube se ha caído. Esta es la. ¿Nombre de YouTube? Vamos a ver si vamos a sacar. Eso, vamos a ver así. Ah, tienes razón. No hay discusión. En nuestra casa tenemos con calma. Entonces, antígeno es cualquier sustancia que tiene que ver con la activación de una respuesta inmune. Y los anticuerpos son las moléculas que van a reaccionar frente al antígeno de manera específica, bloqueando su actividad.
bueno, antígeno, a lo que nos interesa a nosotros son los antígenos eritrocitarios, ¿no? Porque antígenos pueden ser bacterianos, en fin, de cualquier elemento. A nosotros nos interesa para el curso los antígenos eritrocitarios. ¿Quiénes son los antígenos eritrocitarios? Los sistemas de grupo sanguíneo, todos los sistemas de grupo sanguíneo, no solamente agua, existen varios grupos sanguíneos. ¿Cómo ocurre la presentación del antígeno? ¿Cómo es el procesamiento del antígeno en la respuesta inmune? ¿Quiénes intervienen? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son esas células que intervienen en la presentación del antígeno? Vamos a revisar por acá. A ver. Linfocitos B es uno de ellos. Muy bien. Vamos a ver, un poquito. Linfocitos B y linfocitos T. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona. Los linfocitos B. Muy bien. El linfocito B es considerado como una célula presentadora de antígeno, ¿ya? Es una célula que presenta el antígeno a alguien, ¿verdad? Por eso se llama célula presentadora de antígeno. Recuerden, es un poquito de inmunología. Después tenemos a los linfocitos T. Muy bien. Ajá, ahorita vamos a ver, vamos a poner acá, digamos. Células de memoria, ok. Pero las células de memoria, ¿quiénes son? Lo ve. Acá tengo células de memoria y tengo plasmocitos o células plasmáticas, ¿verdad? Que son las encargadas de generar anticuerpos. ¿Ya? Pero ¿cómo es que ocurre esto de acá? ¿De la nada se le ocurre al linfocito B producir anticuerpos? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama el receptor del linfocito T? ¿Sí, no? ¿Se acuerdan? El Dactyloalquide es una célula, sí, pero no te olvides que tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata y la adaptativa. Receptor tipo TOR. ¿Ya? La innata es la respuesta inespecífica inicial del cuerpo. La que nos interesa para nosotros es la adaptativa. Pero la adaptativa tiene humoral y celular. ¿Ya? La humoral y la celular. ¿Recuerdan? Humoral, B. anticuerpos. Celular, las citotóxicas, las que matan a las células. ¿Verdad? La T también. Ajá. Pero la que nos interesa a nosotros es la humoral, la respuesta humoral. ¿De acuerdo? Nos interesa la adaptativa humoral principalmente. Esa es la que vamos a analizar. Veamos. El linfocito T. Linfocito T. En este caso nos interesa el TH, que es el T helper, ¿verdad? El T ayudador. Este tiene un receptor que se llama receptor de células T, ¿recuerdan? Los TCR. Acá, inmunología, recuerden un poquito. TCR. TCR es un receptor de células T. Todos los linfocitos T helper tienen ese receptor. ¿Ya? Por acá voy a representar a un linfocito B. Como es una célula presentadora de antígeno, tiene un complejo mayor de histocontinuidad que hace 2. O sea, tiene un MHC2. MCH2. Complejo mayor de histocompatibilidad 2. ¿Para qué sirve esta molécula? Para presentar antígenos. ¿Entienden, no? El complejo mayor de histocompatibilidad o MHC sirve para presentar el antígeno. Por eso se llama también célula presentadora de antígeno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Okay.
Los linfocitos B tienen una particularidad. En su membrana tienen anticuerpos que reconocen antígenos sin procesar de manera específica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si por acá esta célula reconoce como extraña a un antígeno del grupo sanguíneo, vamos a ponerle así, ese sería el antígeno, lo va a atrapar, ¿verdad? Porque ese anticuerpo es específico frente a ese antígeno. ¿De acuerdo? Una vez que lo atrapa, lo mete a su célula para procesarlo. Y una vez que lo procesa, del antígeno le saca el epítope, la parte que va a ser la respuesta inmune. Y por lo tanto, este va a aparecer por acá. La célula B le presenta a la célula T el antígeno. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Le está presentando. Acá ya lo atrapó, acá lo endocitó, acá lo procesó y acá lo presenta. Estas células tienen los llamados coestimuladores. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a permitir los coestimuladores que permiten que no exista la autorreactividad. ¿Ya? Va a limitar el proceso de autorreactividad, en el sentido de que solamente va a hacer que ésta reaccione frente a algo extraño. ¿Sí? ¿Cuáles son? Acá tenemos al B7,1 y al B,72. ¿Sí? Esas son moléculas coestimuladoras que se va a unir al CD28. Este de acá tiene CD4 también, ¿sí? El linfocito T helper, CD4, punticos. Estos son los coestimuladores. Acá tenemos al antígeno ligando 40 y acá tenemos al CD40, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar esto? Cuando se unen de esta manera, hace que este de acá empiece a producir interleuquinas. ¿Qué tipo de interleuquinas produce? Dos principalmente. La interleuquina 2 y la interleuquina 4. Se une con el receptor de células, ¿no? Se unen los dos con el receptor de células T, ¿no? Claro, este de acá es el TCR, el receptor de células T, que se une al complejo mayor de histocontrolera 2 que tiene antígeno que lo dio como extraño. ¿Sí? Y tiene dos coestimuladores que van a permitir que este linfocito T produzca estas dos interleuquinas, la interleuquina 2 y la interleuquina 4. ¿Qué hacen estas dos interleuquinas? Generan que el linfocito B empiece a reproducirse, a crecer, o sea, que se empiece a duplicar, ¿sí? Que formen clonas. ¿Qué tipo de clonas? Dos tipos principalmente. Una clona de memoria y una clona de células plasmáticas. ¿Sí? Ya tenemos acá la formación de una célula de memoria y la formación de células que van a producir ¿qué? Anticuerpos. ¿Sí? ¿Y qué tipo de anticuerpos va a producir la célula plasmática? Empieza a producir anticuerpos contra ese antígeno. Anticuerpos similares a la que estaba pegada en la membrana del linfocito B. ¿Sí? Y este anticuerpo obviamente va a atacar ¿qué? Cualquier glóbulo rojo que tenga ese antígeno. Si por acá viene un glóbulo rojo que tiene ese antígeno, ¿qué va a hacer? Lo va a atacar, ¿verdad? Y si es una inmunoglobulina en particular, por ejemplo, si es una inmunoglobulina 3, ¿qué va a activar? Va a activar complemento. ¿Y qué hace el complemento? Genera lisis del glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo empieza a hemolizar, ¿no? Esa es la respuesta inmune
que nos interesa a nosotros, que es un sistema inmune adaptativo y básicamente humoral, con la síntesis de anticuerpos que van dirigidos frente a los antígenos de los glóbulos rojos. Entonces, esta primera fase podría ser la fase de sensibilización, ¿verdad? Donde el cuerpo recién reconoce el antígeno. Entonces, digamos, la primera transfusión. Es como que preguntaba sobre el RH, ¿verdad? Tengo yo un paciente RH negativo, acá. Tengo un paciente RH negativo, que no tiene D negativo, ¿sí? Y acá tengo un donante D positivo. Yo le transfundo sangre a él, ¿de acuerdo? ¿Pasa algo? No pasa nada, ¿verdad? Porque recién está reconociendo el antígeno, ¿ya? No va a haber ninguna reacción inmune. Acá yo le puedo pasar 10 paquetes globulares O positivos a este paciente. ¿Hace alguna reacción inmune? No hace nada. Es la fase en la cual el cuerpo recién está reconociendo al antígeno como extraño, ¿de acuerdo? En ese momento las células ya empiezan a producir estos dos tipos de clonas, la de memoria y las células plasmáticas que van produciendo anticuerpos, pero en pocas cantidades. ¿Okay? El paciente se sana y nuevamente vuelve a sufrir un accidente dentro de 5 años, digamos. ¿Okay? Igual, no hay sangre negativo para él. Si él no avisa que digamos, solamente hay positivo, no te queda otra, y el paciente no avisa que le pusieron sangre positiva anteriormente, ¿qué va a pasar? Va a ser una reacción hemolítica, ¿de acuerdo? Extravascular. Entonces va a ser una reacción a la sangre que le está poniendo, ¿verdad? Entonces es peligroso para su salud de esa persona. ¿Se puede morir? Claro, puede morir. Claro, porque empieza a alisarse la sangre. ¿Sí? Se pueden formar complejos inmunes, y cuando se forman complejos inmunes, estos se pegan en el riñón, por ejemplo, ¿no? Y causan glomerulonefritis, pérdida de la función renal, y eso es bastante peligroso. Aparte de la hemólisis que pueda ocurrir, salud. ¿Sí? Pero más peligroso es el sistema BOA, porque la reacción hemolítica es intravascular y está involucrado inmunoglobulina M. Y la reacción es inmediata, en cambio esta es un poco más tardía, pero también es peligroso. Y esto es debido a esta digamos, interacción entre el linfocito B y linfocito T. ¿Se entiende, verdad? ¿Y viceversa, RH negativo puede donar a O positivo? El RH negativo puede, claro, porque no le está pasando antígeno, nada. No tiene antígeno. ¿Cómo le puedes sensibilizar acá al dedo? Así sea por segunda vez que haya pasado años. No pasa nada. A diferencia Claro, que esto sí. porque acá no hay antígeno, estamos hablando de antígeno. Imagínate esto como un antígeno. Si no hay antígeno, ¿cómo puedes generar una reacción? Aparte ahí tiene el antígeno, ¿no? Pero si es RH negativo, pero puede tener el CE. Puede tener, exacto. Por eso es que es importante hacer los fenotipos extendidos. Claro, lo ideal cuando empezamos la clase es que la sangre que se le pone a una persona debe ser lo más parecido posible. O sea, fenotípicamente casi igual. No vamos a encontrar igual, ¿no? Eso es imposible. Porque cada persona somos seres completamente diferentes. Pero, digamos, lo más cercano posible, fenotípicamente hablando, entre el receptor y el donante. Entonces ahí está el resumen de la parte de la respuesta inmune de la generación de los anticuerpos. Pero ¿cómo se controla esto? ¿Cómo se regula esto? Porque esto no puede permanecer en el tiempo la respuesta inmune, ¿verdad? No te olvides que la respuesta inmune es solamente un periodo hasta que lo extraño sea eliminado. ¿Ya? Se supone que la respuesta inmune es hasta que lo extraño esté eliminado, ¿verdad? Si es una bacteria, si es un virus. Eso no puede ser permanente, a menos que sea una enfermedad autoinmune, que tú mismo estés produciendo anticuerpos contra tus propias células, ¿verdad? Cosa que no es el hecho. Acá hay dos moléculas que se llaman las moléculas FAS. El linfocito T tiene
FAS y FAS ligando, mientras que este tiene el FAS, ¿de acuerdo? Cuando ya se controló el tema de respuesta inmune, se supone que ya no debe haber más generación de anticuerpos, ¿verdad? Porque ya se solucionó el problema de lo extraño, de lo no propio. ¿Qué va a pasar? Que este FAS ligando se une con este FAS. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza la apoptosis de las células B, empiezan a morir, ¿sí? Entonces eso controla la producción de anticuerpos. Aparte, como este linfocito T tiene FAS y FAS ligando, este linfocito T se puede unir con otro linfocito T, sí, ¿verdad? Porque si este tiene FAS ligando y otro linfocito T tiene FAS, se unen y por lo tanto genera apoptosis del linfocito T y la interrupción de la respuesta inmune. O sea, esas son las moléculas de control de respuesta inmune. No sé si recuerdan en inmunología hace cuánto tiempo han llevado. 2 años. Hace 2 años. No se van a acordar. ¿Ah? Pero bueno, ese es el resumen de lo que es lo que nos interesa a nosotros. Yo la llevé con ella. Me llevé en 2021, hace tiempo. Muy bien, acá tenemos procesamiento de antígenos y producción de anticuerpos. En resumen, esta es una parte resumida de lo que hemos hecho, ¿verdad? Acá está ya todo el sistema inmune. 2 fases, ¿verdad? El sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. En el sistema inmune innato simplemente es el reconocimiento de algo extraño por los fagocitos. Ellos simplemente comen lo que encuentran como extraño. ¿De acuerdo? De ahí viene el tema de la presentación antigénica. Estas células que tienen el complejo mayor histocondrial 2, no se olviden, ¿no? ¿Y se lo presenta a quién? Al T helper, ¿sí? Al T helper, que tiene a su receptor de células T y a sus moléculas coestimuladoras. El T tiene al CD28 y al CD40 ligando, CD40L, mientras que el B tiene al B71 y al B72 y tiene al CD40. ¿No? ¿Para qué? Para que esta que empiece a producir, ¿qué tipo de interleuquinas produce? 2 y 4. 2 y 4. ¿Y qué hace el 2 y 4? Porque se replica. Exacto. ¿Ves? Ya recuerdo, ¿no? Y este empieza a producir anticuerpos. Los anticuerpos pueden, digamos, procesar de diversas maneras, ¿verdad? Puede hacer que los fagocitos aumenten su reacción frente al antígeno, empiece a comérselo más, porque reconoce al anticuerpo. O en todo caso, lo empieza a marcar, llamado eso, proceso de opsonización, para que ésta fuera destruida, ¿verdad? Ah, no, 2022 yo. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Son las moléculas producidas por los linfocitos o las células plasmáticas frente a una respuesta inmune de un antígeno que el cuerpo considera como extraño. ¿Cuántas inmunoglobulinas tenemos? 5, ¿verdad? La G, la M, la D, La M, la G, la A, la D. ajá, ok. Las inmunoglobulinas G, ¿cuántos tipos hay? O sea, hay inmunoglobulina G1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? ¿Cuáles son las que nos interesan a nosotros? Todas en general, pero particularmente nos interesan mucho las que activan complemento. ¿Ya? Las que activan ¿por qué? Porque ¿qué hace el complemento al glóbulo rojo? Le hace huecos, ¿verdad? Y cuando le hace huecos, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Se rompe y se hemoliza, ¿no? Se hemoliza. Entonces, las que activan complemento principalmente está la inmunoglobulina G3. ¿Ya? La G3.
pero también activa la 2 y la 1, pero más la G3. La inmunoglobulina G es así el prototipo, ¿verdad? Es un monómero. ¿Recuerdan? Tiene cadena pesada, tiene cadena ligera, tiene una región variable que es la que reconoce al antígeno. Tiene una fracción que le llaman fracción EC o fracción cristalizable, que está acá, que es la que está pegada a la membrana de la célula. En este caso estaría pegado al linfocito B, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dije que el linfocito B está el anticuerpo pegado? ¿Cuál es la parte que está pegado? Esta parte, la fracción C o fracción cristalizable también. Mientras que las unidades variables están acá y pueden reconocer antígenos. La inmunoglobulina M es otro anticuerpo que nos interesa. En este caso es un pentámero, ¿no? Son como 5 inmunoglobulinas G unidas, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué lo hace importante? Porque la capacidad que tiene de unirse los antígenos es mayor, ¿verdad? Porque si yo tengo una inmunoglobulina G solita, esa se puede unir a ¿cuántos antígenos? A 2. Pero una inmunoglobulina M, ¿a cuántos antígenos se podría unir? A 10. Entonces, más fácil de hacer reacciones de aglutinación con la inmunoglobulina M. Otro más, la inmunoglobulina M es considerado un anticuerpo de tipo frío, ¿ya? Mientras que la inmunoglobulina G es un anticuerpo de tipo caliente, que reacciona muy bien a temperaturas de 37 grados centígrados, por ejemplo. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Acá podemos ver la inmunoglobulina M, no es un pentámero. Acá tenemos la A, es un dímero, la D y la E. Nos interesan bastante estas tres. ¿Ya? La G, la M principalmente, la A también. Realmente acá sí están más involucrados en respuestas alérgicas, ¿sí? La inmunoglobulina M. Entonces acá tenemos lo que se conoce como cadena pesada. ¿Sí? Tiene dos cadenas pesadas. Y esta sería la cadena ligera. Esto está unido por enlaces de sulfuro. Veamos aquí. ¿Cuál es la región que se une al antígeno? Esta región se llama región variable. Variable. Es la que se diferencia entre los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Porque una inmunoglobulina no reconoce a todos los antígenos, ¿ah? Eso es específico. Una inmunoglobulina reconoce solamente un antígeno. Entonces quiere decir que hay un montón de diferentes tipos de inmunoglobulinas. Entonces tenemos IgM, respuesta primaria. ¿Dónde se ve esto? En el ejemplo que hicimos al inicio, ¿verdad? Paciente A positivo, que le pongo sangre B positivo. La reacción es inmediata, es una respuesta primaria. Lo que va a hacer es empezar a alisar a los glóbulos rojos. La inmunoglobulina G tiene una respuesta más lenta, por eso la llamamos respuesta secundaria. ¿Qué quiere decir? Que primero la tengo que sensibilizar, ¿sí? Y eso va a pasar todavía un tiempo, ¿no? La IgG marca en general a los antígenos, en este caso a las bacterias, y tiene una particularidad, es la que atraviesa la placenta y es la que produce las enfermedades hemolíticas fetales y de recién nacido. Parece que los bebés pueden fallecer, pero a veces he habido esos casos, que se embarazada, pasa algo y Sí, claro, ajá, sí, exacto, sí, por abortos, tiene que estar relacionado con abortos. La IgA tiene que ver con producción de membranas mucosas, que son las llamadas secretoras. La IgG, pues alergias, y la ID está en la superficie de las células B.
importante el estudio de los anticuerpos en el tema de inmunohematológico? Le hemos dicho, ¿no? Porque los anticuerpos que producen ISIS, ¿no? Lo va a destruir. Entonces pueden ser marcándolos para morir, le dicen, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Hemólisis extravascular. Hemólisis extra. ¿Qué cosa es una hemólisis extravascular? ¿Qué tienen ustedes que es una hemólisis extravascular? Que no ocurre en el vaso sanguíneo, ¿verdad? No, para. No, Pero eso no ocurriría. fuera de los sanguíneos. ¿Ya dónde? En el vaso, por ejemplo. ¿Sí? En los sistemas hemocateréticos. ¿Ya? Puede ser también en el hígado. ¿No? Es ahí donde va ocurriendo la hemólisis, ¿no? Porque ahí están las células especializadas, los macrófagos, que van a reconocer a los glóbulos rojos marcados con inmunoglobulina G. ¿No se acuerdan que estaba marcado? Claro. La inmunoglobulina G marca el glóbulo rojo y después extravascularmente, ya sea en el vaso o en el hígado, ahí son destruidos. Incluso a veces no son completamente destruidos, ¿ah? Simplemente lo destruyen a medias y se ve, por ejemplo, glóbulos rojos como esferocitos, ¿no? En cambio, cuando es intravascular, ahí sí es una hemólisis completa del glóbulo rojo, inmediata. ¿Quién está involucrado ahí? La inmunoglobulina M. Los IgG activan la caja de complemento. Acá sí habría hemólisis intravascular. ¿Qué inmunoglobulina G estaría involucrada ahí? 3. La IgG 3. ¿Ya? Porque es la que más activa complemento. Si activa complemento, ya no necesito que llegue al sistema hemocaterético, ¿verdad? Simplemente liso ahí dentro del vaso sanguíneo. Ahí sí habría una hemólisis intravascular. ¿Se entiende, verdad? Si yo tuviera otro inmunoglobulina que no sea la 3, que está respondiendo, más que seguro voy a tener hemólisis extravascular. Pero si no, sería intravascular. Claro, porque no te olvides que la 3 activa complemento. Y todo el sistema de complemento lo que va a hacer es que la célula muera. En el caso del glóbulo rojo, si la célula muere, se destruye, ¿qué va a pasar? Eso se llama hemólisis. Esos anticuerpos, no se olviden, eso sí no se olviden, cruza la barrera placentaria, ¿ya? Cruza la barrera placentaria, ¿qué produce? Lisis. Lisis de los glóbulos rojos del bebé. ¿Y cómo es que ocurre eso? ¿Cómo es que la mamá empieza a producir anticuerpos contra el feto? ¿Así de la nada? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que ocurre? El grupo sanguíneo de la mamá no es compatible con el bebé. ¿Ya? Pero ¿cómo es que empieza a producir anticuerpos la mamá? No te olvides que la placenta es una barrera. No permite el contacto entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. No hay un contacto, o sea, está. Uno de los anticuerpos puede pasar la barrera placentaria. No, los anticuerpos pasan, pero ¿quién origina eso? La mamá, mayormente ese es el caso de que la mamá ya es multípara ya. Y ha sido sensibilizada. Ah, y esa ya es la la respuesta. tercera vez o lo par de aquí. La sensibilización de la mamá. Por ejemplo, la mamá, ¿qué tendría que ser? RH negativo. Ya digamos, ¿no? Y el hijito es RH positivo. El primer nacimiento no va a pasar nada. Pero lo que ocurre es una hemorragia, es inevitable. No, pero yo puedo hacer por cesárea o no. Sea por cesárea o sea normal, siempre hay hemorragia, por lo mínimo que sea. Y va a haber un contacto entre la sangre del bebé con la sangre de la mamá. Y una vez que esa sangre está dentro de la mamá, ¿qué va a pasar? La va a sensibilizar, ¿verdad? La va a sensibilizar. Entonces, Es muy probable que en embarazo quizás puede ser, pero no pasa nada. No pasa nada. En el segundo ya, porque Exacto, puede ser, sí. Por eso en el primero, porque hay respuesta tardía. No hay nada, porque
porque no te olvides que la mamá, tú eres RH negativo, ¿ya? Imagínate tú, eres RH negativo, sales embarazada y tu bebé es RH positivo. La barrera placentaria es una barrera, no te permite el contacto de tu sangre con la de tu bebé. Así está bien, pero al momento del parto, cuando vas a dar luz, ocurren hemorragias, así se llaman hemorragias de parto, donde se va a mezclar la sangre del bebé con tu sangre. Entonces, va a entrar la sangre del bebé a tu sangre, pero va a ser RH positivo. Tú recién ahí te sensibilizas. Cuando vas a salir nuevamente embarazada y tu bebé es positivo, existe una alta probabilidad que ya empieces porque tus células de memoria, a producir anticuerpos inmunoglobulina G que empiezan a pasar la barrera placentaria y atacar los glóbulos rojos de tu segundo bebé si es positivo, claro. Ajá. Y eso es peligroso. Yo mira ese segundo embarazo que es peligroso. Entonces, el segundo embarazo es más peligroso. Claro, existe una... Ahora, no es que esto sea 100%, ¿va? Son probabilidades. ¿Ya? Son probabilidades, ¿sí? Puede ser como que no puede ser. Hay incluso mujeres que han recibido sangre RH positivo y nunca se han sensibilizado, ¿va? O sea, esa es la respuesta de las personas. No se sabe, pues. Cada persona es un mundo diferente. Eso es cuando... El sistema inmune debe variar de cada uno. Claro, somos seres humanos. Eso es cuando la mamá es RH positivo o negativo. La mamá tendría que ser RH, o sea, la mamá no tendría que tener el antígeno. En ese caso, estamos dando el ejemplo del RH, la mamá es RH negativo. Y el recién nacido es RH positivo. O sea, sí tiene el antígeno. Cuando se mete el antígeno extraño a la mamá lo va a reconocer como no propio, ¿verdad? Y activa el sistema inmune. Y ahí generan las células de memoria, ¿te acuerdas? Que cuando nuevamente aparezca el antígeno, digamos, queda ahí, va a hacer que el anticuerpo así, el IgG pasa la barrera placentaria, si lo manda, ¿no? Ya lo reconoce. Es con el segundo embarazo, imposible. Claro, el segundo embarazo. Vemos acá, son monómeros, ¿verdad? Tienen un peso molecular, son grandes. Los anticuerpos no son solamente proteínas, son glicoproteínas. Están glicadas. Acá tienen carbohidratos. Acuérdense de esta frase: cruzan la barrera placentaria. Es una característica que todo uno de nosotros tenemos que saber cuando tenemos el banco de sangre. Producto de respuesta inmune secundaria, ¿sí? No es inmediata. Solamente en promedio tiene una vida media de un mes aproximadamente. No están ahí permanentemente. Son los llamados anticuerpos calientes, porque su reacción es mejor a 37 grados centígrados. ¿Ya? Ahí se llaman anticuerpos calientes, porque reaccionan mejor a 37 y son pues clínicamente importantes. Reacciona en la fase de... Eso significa antiglobulina humana. ¿Ya? Esto lo vamos a ver cuando se realice la técnica, el procedimiento. Hay una fase de antiglobulina humana. ¿Qué significa esto? Que como el anticuerpo es pequeño respecto a la distancia que hay entre el glóbulo rojo y el glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Es mucho más pequeño. Tengo que reducir esa distancia entre el glóbulo rojo y el glóbulo rojo, ¿verdad? O sea, a eso se llama reducción de potencial Z. Y al reducirlo, el anticuerpo ya recién se puede unir a los glóbulos rojos, y eso se evidencia en una fase que se llama la fase de la antiglobulina humana. Eso ya es la parte procedimental. Normalmente no tiene gran capacidad de activar el sistema de complemento, pero acá podemos ver que la 3 sí la tiene, ¿ya? Hay que tener cuidado con la 3. Esta de acá ya no activa nada de complemento, ¿de acuerdo? Estas 3 sí, pero estas casi nulo, no pasa nada, pero esta sí tiene mayor capacidad, ¿ya? Acuérdense del IgG3. Y si activa complemento, la hemólisis sería vascular o intravascular o extravascular. Intravascular. Si activa complemento de la IgG3, la hemólisis probable sería extravascular o intravascular. 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 Porque el complemento está ahí en la sangre. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Esos son los más grandes, son pentámeros gigantescos, ¿verdad? El tamaño no le permite cruzar la barrera placentaria, ¿ok? Por lo tanto, estaría involucrado en una enfermedad hemolítica. Algunos pasan, ¿ah? Tampoco es que no pasen todos, ¿ah? Porque a veces se encuentra inmunoglobulina M en una reacción en enfermedades hemolíticas de recién nacido, ¿ah? Tampoco es que no pasen. Pero lo normal es que no cruzan la barrera placentaria porque es gigantesca, pues es un pentámero, ¿no? Son los llamados anticuerpos de tipo frío. ¿Ya? Frío, no olvides. Su rango térmico es amplio, pueden actuar pues a menos de 37 grados centígrados y son productos de la respuesta inmune primaria, ¿no? La inmediata. Y esta sí activa el complemento. Por eso, cuando tú le pones un A a un paciente B, la reacción hemolítica es minutos. En 5 minutos ya está comenzando. ¿Sí? En 5 minutos, en 10 minutos, 15 minutos ya tiene problemas renales. Y si le sigues poniendo sangre, posiblemente el paciente lo maten, ¿no? Una hemólisis intravascular. ¿Ok? Entonces activan el sistema de complemento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Ok, entonces tenemos anticuerpos inmunes o naturales. ¿Cuáles son esos anticuerpos naturales que nosotros así lo denominamos? Son aquellos anticuerpos que nuestro cuerpo ya los tiene ahorita. ¿Ustedes no han tenido contacto con alguna vez? ¿Le han transfundido sangre? ¿Le has transfundido sangre alguna vez? ¿A ustedes? No. Pero si tú eres grupo A, ¿qué anticuerpo tienes? Anti-B. ¿Sí? Haz una prueba, ustedes. ¿Ya? Y vas a ver que tú ya tienes anticuerpo T, porque si nunca te has transfundido, eso es un anticuerpo natural. Si eres O, tienes anticuerpo contra A y contra B. ¿Alguna vez te has confundido sangre así? No, ¿verdad? ¿Y cómo es que salió el anticuerpo? ¿De la nada? ¿De la nada? Son naturales. Se les llama naturales entre comillas, porque tampoco es que hayan aparecido de la nada. Hay teorías acerca de la aparición de esos anticuerpos. Se dice que cuando uno nace, entran pues las bacterias a nuestro intestino, ¿verdad? Y esas bacterias tienen moléculas muy parecidas a los antígenos A, B. Entonces nuestro cuerpo empieza a reconocerlos como extraños y empieza a producir anticuerpos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso ya queda de por vida. A eso se llaman anticuerpos naturales. Completos aglutinantes o incompletos no aglutinantes. Por ejemplo, ¿no? Completo aglutinante, ¿cuál sería? Que aglutine inmediato. Uno grande o uno pequeño, logra aglutinar los glóbulos rojos. Uno grande, ¿verdad? Sería una inmunoglobulina M. Y los que no son aglutinantes serían pequeños. ¿Y cuál es el anticuerpo más pequeño? La inmunoglobulina M. Anticuerpos regulares o irregulares. Regular sería un anticuerpo pues, que normalmente lo podemos detectar, ¿verdad? Anti-A, anti-B, incluso anti-D. Esos son los llamados anticuerpos regulares. Pero habíamos dicho también al inicio de la clase que no solamente existe como sistema de grupo sanguíneo ABO y RH, existe más de 40 sistemas de grupos sanguíneos. Entonces, ¿todos ellos funcionarán como antígenos? Sí. Por lo tanto, son cuando generan anticuerpos en las personas se les llaman anticuerpos irregulares, porque no son los normalmente conocidos. Claro, Anti-C, anti-C-minúscula, anti-Kel, anti-DAFI, anti-John Kidd, anti-MNSPI. ¿Sí? Esos son los llamados anticuerpos irregulares. ¿Ya?
Por eso nosotros llamamos identificación de anticuerpos irregulares. Esas son las identificaciones de los anticuerpos. Ahora, ¿qué cosa es un halo anticuerpo? Halo. No, sin H. Acá está. A ver, léalo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Halo anticuerpo. No, eso no. A ver, ¿cómo lo entiendo? Un halo anticuerpo. Halo es un prefijo que significa extraño. ¿Ya? Algo extraño. Por ejemplo, alienígena, ¿no? Es un ser que viene de afuera. Halo anticuerpos son anticuerpos que se generan contra antígenos que no son propios nuestros, que los reconocen como no propios, como extraños, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, yo no tengo antígeno C mayúscula y me ponen sangre de C mayúscula, tengo la posibilidad de generar un anticuerpo, un halo anticuerpo contra C mayúscula, ¿verdad? Ese es un halo anticuerpo, porque el cuerpo lo reconoce como no propio. ¿Sí? Entonces, un halo anticuerpo es un anticuerpo contra antígenos reconocidos como no, bueno, acá está en inglés, como no propios. Pero tiene que ocurrir entre la misma especie, pues, ¿no? ¿Qué cosa es un autoanticuerpo? Cuando genero anticuerpos para... Contra ti mismo. ¿Se entiende, verdad? Sí. Halo es cuando entra algo extraño y lo reconoce como no propio y empieza a producir anticuerpos. Y auto es cuando nosotros empezamos a producir anticuerpos contra nuestras propias células. Una enfermedad bastante común. Es el grupo de enfermedades reumatoides, pero no. También, pero no nos interesan las anemias hemolíticas autoinmunes. No, nosotros nos dejamos a la inmunología pura, pero sí está dentro de las enfermedades hematológicas. Les, por ejemplo, Sjögren, ¿no? Y tenemos los heteroanticuerpos. Pero estos son entre diferentes especies, eso no se hace, pues, ¿no? A uno no le transfunden sangre de carnero, eso se ocurría hace muchísimos años, ¿ya? Pero... Hay un caso de una persona que le trasplantaron hígado de cerdo. sí, claro. Los órganos del cerdo son bastante parecidos a los del humano. ¿Ya? Hay una empresa tecnológica, biotecnológica, que a partir, claro, no es un cerdo, pero es un animal, sino que son células de cerdo modificadas genéticamente. ¿Sí? Que eso, sí, he escuchado también esa noticia. Interesante. También. Cerdo. Qué No me gusta miedo. comer cerdo, pero no. Chicharrón ni nada. Chicharrón. Y entonces tenemos heteroanticuerpos, halo, auto y hetero. ¿Se entiende, no? Hetero, ¿qué vendría a ser? Especies diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, El suero de AGH. de antiglobulina humana. ¿Cómo se obtiene eso? Le pones un antígeno humano a un animal, que puede ser un conejo, puede ser una cabra, un caballo, y ellos producen sus anticuerpos, ¿verdad? No son anticuerpos de nuestra misma especie, son hetero anticuerpos. Eso hicimos en inmunología, el detalle de sangre hormonal. Claro, entonces los anticuerpos que se generan ahí son hetero anticuerpos, que le estás poniendo antígeno humano, ¿verdad? Es una especie completamente diferente para el animalito. ¿Por qué han hecho eso? Qué malo es. Eso es antiético. Ajá, también abrimos un Ratoncitos. Un ratón abrimos. Eso es antiético, no se puede. Sí, está bien, pero le pidieron. Ay, ¿es en China? ¿Pero por qué? ¿Por qué compraron ratón? Ole, pues. Sí, vamos, no sé, estudiaron en la universidad, lo vimos para ver. Su intestino, todo. Ok, entonces tenemos los anticuerpos naturales y regulares, ¿cuáles son? ABO, ¿verdad? El sistema ABO. Ya esos son los anticuerpos naturales. Ya lo dijimos, ¿cuál es la teoría de la infección o digamos la colonización de bacterias cuando uno recién nace? Y que genera que nuestro sistema inmune se confunda con uno de los antígenos que ellos tienen. Profesor, y si en algún futuro se llegara a cambiar eso,
que no buscamos anticuerpos. Claro, pero ¿Naturales? naturales, pero de grupo A. No, ¿cómo? De grupo A. Para que tú sales, una vez que naces, no te olvides que inmediatamente se coloniza nuestro intestino. No sé, algo genético. Al momento de nacer. Hay cosas inexplicables que suceden. Podría ser, pero por el momento no, es así como ocurre, ¿no? Y entonces tenemos naturales, irregulares, sistema ABO, respecto al IgM. También existen naturales, pero ya son bastante irregulares. Tenemos a Lewis, PMNS. Esos son sistemas de grupos sanguíneos, diferentes a ABO y RH, que vamos a ir viendo, no se preocupen. Y la IgG, acá sí tenemos a RH. IgG es lo que nosotros denominamos anticuerpos con significancia clínica. ¿Ya? Que no debemos ponerle sangre a personas que tienen anticuerpos contra estos grupos sanguíneos, ¿ya? Porque va a ser una reacción de respuesta inmune. RH, KEL, que es otro grupo sanguíneo importante, KIT y DAFI. ¿Ya? Ellos son inmunes, completamente inmunes, pero irregulares, que no debería ser encontrado normalmente en las personas. ¿Okay? Quiere decir que si nosotros encontramos anticuerpos frente a estos grupos sanguíneos, esa persona ha sido sensibilizada. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué dijimos que tenemos? Los clínicamente significativos. ¿Ya? Ahí hay que buscarlo sí o sí. Dafi, Diego. Ajá. El Diego es un grupo sanguíneo bastante regional, ¿ya? Se busca bastante población latina, más que caucásicos. Grupo Diego. Diego es un grupo sanguíneo, ¿no es? Sí, pero... Está pensando en su enamorada. Mi hermano se llama Diego. Hermano de... Ok, tenemos a que no se olviden estos de acá, que son los más importantes. Está en orden, ¿ya? ¿Se acuerdan del antígeno H? Cuando hablamos que era el antígeno H, era la base para formar. La misma estructura sin Exacto. Sin la ARN acetil galactosamina para el grupo A y galactosa para el grupo B. Ajá. Eso sería H. Y si no tiene fucosa, no es H. Ya es un fenotipo especial que se denomina bombal. Hay un fenotipo llamado bombal, que no, o sea, dentro de la estructura primaria de la formación del grupo sanguíneo ABO, no se le pega la fucosa. O sea, no existe la enzima fucositransferasa. ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan que dibujé acá un glóbulo rojo y acá puse carbohidratos? Sí. ¿No? ¿Dónde se pegan los carbohidratos? ¿Te acuerdan? En la ceramida. ¿Ok? ¿Cuáles son los carbohidratos? El primero, glucosa. El segundo, galactosa. N-acetil, El NAT. galactosa. El NAT. Arriba la galactosa. Esos son los cuatro estructuras primarias. ¿Ya? La estructura primaria de formación del grupo, pero no es ni H ni grupo sanguíneo A y B, sino es la base nada más. Para que sea H, ¿qué se debe agregar a esa estructura? Fucosa. ¿Frucosa? Fucosa. Fu, con F. F-U-C-O-S-A. Fucosa. Fucosa, ¿no? Fucosa. Sí, eso es por medio de una enzima, la fucositransferasa. Una vez que la fucosa se pega a esa estructura, se vuelve antígeno H. Y esa es la base de los grupos sanguíneos AB o ABO. Si no tiene la fucosa, estamos frente a un fenotipo de tipo Bombay. ¿Ya? Así puede ser, Bombay, así se llama. Es fucosa, no es flucosa. No, F-U-C-O-S-A. Fucosa. Fucosa. Ah, Y la enzima es la fucositransferasa. Transferasa. Flu con L, flucosil. Fucosil. Ahora, veamos. Los anticuerpos pueden reaccionar a una temperatura determinada.
Si es frío, a menos de 37 grados centígrados es caliente a 37. Pero también hay anticuerpos de rango térmico. Que van de frío a caliente, de amplio rango térmico. Hay algunos de ellos que adquieren importancia clínica si reaccionan a esta temperatura, a 37. Si no reaccionan a 37, a menos temperatura, no tiene mucha importancia clínica. ¿De acuerdo? A lo que voy es, ¿cuáles son los clínicamente importantes? Los que nosotros buscamos siempre. Son los que están acá. Agua, HRH, que DAFI. Solo si reacciona a 37 grados centígrados está el Lewis, el MN, el P y el útero. Y el A1. Estos no están todos. Y si tú encuentras estos, no pasa nada. ¿Ya? ¿Te pueden transfundir sangre con este grupo sanguíneo si tú no lo tienes? Sí, porque no causan o no tienen importancia clínica. Entonces, esos son los principales. Acá nos vamos a concentrar en los siguientes capítulos, ¿verdad? Ok, entonces empezamos a hablar de los principales sistemas sanguíneos. Hay un instituto, una organización que ve todo el tema de la clasificación de los grupos sanguíneos. ¿Cómo se llama? El ISBT, que es el Instituto de Clasificación, y es el que dice, ¿no? Hay un nuevo grupo sanguíneo, se ha descubierto un nuevo grupo y por lo tanto vamos a colocarlo en el sistema, dice, ¿no? Ay, son bastantes. Ya está. ¿Quieres saber cuáles son? Tienes acá. ¿Ya? Esto está actualizado hasta el 2024, ¿no? Bueno, a partir de ahí no se ha descubierto ningún otro grupo sanguíneo. Hace poco, ¿no? Sí, claro. Recientito nomás. Y esto tiene que estudiarlo porque no va a ir el examen. Ay, profesor, es bastante. ¿Cuántos grupos tenemos? 47. 47 grupos sanguíneos. Ahora, son sistemas, ¿ah? Eso quiere decir que cada uno tiene sus propios antígenos. Igual, ¿no? Yo les decía, sistema A tiene antígeno A, antígeno B, O y AB. Cada uno de ellos tiene su propio. Acá está la cantidad de antígenos que tiene. ¿No? Por ejemplo, este 47 que es el MAL tiene solamente un antígeno. La próxima clase, poquito de memoria, todo esto. Profesor, ¿es en serio? ¿De verdad? ¿Ya? ¿Te lo aprendes? Ya, aprendes el curso. Profesor, Aprendes el curso, ya. ¿En serio? sea ¿En serio? malo. Un punto más para pasar, profesor. Ya, pero te paras acá y listo. Pero todo el cuadro, uno Yo te digo el sistema 20, tú me tienes que decir ya está. ¿El nombre nomás? Claro. No tanto, no es necesario aprenderse todo. En Solamente localización cromosomática también. los principales, ¿no? Las principales. Claro, ¿Cuál es lo importante de esto? Todo eso, la localización. es importante esto de acá. Ya, el Los número, primeros. El nombre. el número de antígeno. Número de antígenos, ajá. Nada más. Nada más. Ajá. Esos tres. Sí. Por ejemplo, Avo, ¿cuántos antígenos tiene? Eso sí lo deberías saber, ¿verdad? ¿Cuáles son? A, B, A, B. No, pero el O en general no es un antígeno, ¿ah? ¿Profesor, cuál es la pregunta? ¿Cuántos antígenos tiene el Avo? Dos nomás. 5. 4. Ah, ya, Es DC. A. Antígeno A. Antígeno B. B. Anti-B. ¿De acuerdo? B. Pero el A tiene A1 Y a 2. y A2. ¿No? ¿De acuerdo? Si A1, A2, ahí va 3. Y el otro sería, bueno, antígeno O, pues también sería. Ahora sí, tiene razón. Ajá. 4 nada más. B y anti-O. Ajá. Anti-B. ¿Y el RH cuántos tiene? 56. 56 antígenos, ¿no? ¿Para qué tiene tanto?
Eso que decir. Entonces, al final vas a poder conocer los principales sistemas sanguíneos. La clasificación ISBT ya saben dónde encontrarla. ¿Ya? ¿Dónde pone ISBT? Vamos a poder interpretar y validar los resultados utilizando las metodologías manuales. No sé si les han dicho, pero esto ya no se usa en el banco de sangre, ¿verdad? El banco de sangre todo es automatizado, ¿ya? Nada de manual, eso ya. Pero bueno, eso no podemos tener un equipo todo automatizado acá, pues, ¿no? El principio es el mismo, la hemaglutinación, sea cual sea el sistema, sea completamente manual, sea semi-automatizado o sea automatizado. ¿Se entiende, verdad? O sea, las reacciones van a ser igualitas, solo que, bueno, en un hospital pues no puedes hacerlo manual porque te demorarías mucho tiempo. El paciente va a estar muerto ya podemos. Paciente, sí, literal. Entonces, cada vez van aumentando grupos sanguíneos. O sea, no se extrañe que cuando entren ya no haya 47, sino existe ahora 48. Entonces, si ustedes descubren un grupo sanguíneo, lo publican y ahí aparece, le ponen el sistema. ¿Y le pagan por eso a quien descubre? Claro, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Angie. Sistema Angie, ¿no? Antígeno G. ¿No? Entonces, Voy a descubrir para tener plata. Pues. sí, le ponen el nombre del ¿Y jugador. cuánto se pagan? Se descubre. No te pagan, es algo conocimiento. Se agradece, ¿no? Por el bien de la ciencia. Por el bien de la ciencia. ¿No te pagan ni $100? Dale una grabación. Claro, un sistema de grupo sanguíneo consta de uno o más antígenos. Pueden ser debidos a un gen solo, o también puede ser un complejo de genes, ¿no? Pero que están estrechamente ligados. Ahora, cada sistema es genéticamente distinto de todos los demás sistemas de grupos sanguíneos. Y ya se ha secuenciado, digamos, la cantidad de nucleótidos, ¿no? Y acá tenemos que ver que los antígenos entusiastas cumplen las leyes mendelianas, ¿no? Si soy homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo, ¿no? Entonces se cumple esa genéticamente heredada. Y eso posee cada persona, ¿no? No es todo lo mismo. Exacto. Si tú eres, toda tu familia es RH positivo, ¿cuál es el D? ¿Es dominante o es recesivo? Recesivo. El D es dominante. 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 Tú tienes toda tu familia dominante, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay que tu hijo salga de RH negativo? Tu esposo es dominante, homocigoto y dominante, y tú eres heterocigoto. Ninguna, ¿verdad? Ninguna posibilidad. Y sale tu hijo negativo. ¿Qué significa? Que es el otro, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Bien? Ten cuidado porque así esto. Así se va a enterar de que Mi padre es negativo y mi mamá es positivo o positivo y mi hermano va a salir o negativo. Ya, tengo acá. Ese sería RH positivo, ¿verdad? ¿Sí? Positivo. No se nota bien el pulmón, profesor. ¿De acuerdo? Y tú eres DD. ¿Ok? O sea, tú tienes este acá. Simplemente para poner. ¿De acuerdo? Tienes esta posibilidad. DD de acá, este acá, digamos así. ¿Minúscula? Sí. O sea, estoy poniéndolo para que se entienda. Para que se exprese tiene que este es dominante, el D es dominante, ¿de acuerdo? Si sales así, tu hijo va a salir positivo, dominante, ¿se entiende, no? Pero tienes un hijo negativo. Entonces, que se supone que es su papá, no es su papá. No es su papá. eso pues que es del otro, del lechero, del vecino. Ah, no. Luego con los grupos sanguíneos, ¿no?
Entonces ahí también se puede ver si es su hijo o no. Tienes que engañar con el mismo tipo de sangre. Tienes que engañar con el mismo tipo de sangre. Igualito al de tu pareja. Pero a veces eso de que trasciende en tu línea genética que tengas. Claro, pero para que se exprese, digamos, ¿Eso no se la genética con eso? bueno, lo podemos revisar la próxima semana. Ah, ya, ese va a quitar todo, ¿no? Ya, ustedes responden, ¿ya? Porque esas son las posiciones de ustedes. ¿Sabes posición, profesor? Claro. ¿No te acuerdas lo que lo ¿Por grupo o Por grupo, pues, ¿quién individual? ¿Qué cosa, profesor? Posiciones. Vamos a De poner la la regla. regla. Ahí ya vamos ahorita. Hasta acá tenemos. Por el ese acabó ya. ¿Verdad? No, eso es mi cuarto. 1:45. Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 7 de la noche. Ahí tienen clases, profe, porque tienen que ir a almorzar. Tienen que ir a almorzar para así un hueco a la frente. No, profesor, sí, esa es la clase. ¿Sí? Sí, Que se quede sola. Ya sola. Ok. Bueno, el descubrimiento de un nuevo sistema de grupo sanguíneo es un evento extraordinario representado como un nuevo logro de la medicina transfusional. Por eso ya ustedes se ponen a descubrir grupos sanguíneos. Profesor, Dime. ¿qué probabilidad hay que si yo investigo y no sé, se descubre un nuevo grupo sanguíneo? Más. El premio Nobel. Grupo Cilia se ve. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad que yo pueda descubrir? O sea, que si pueda, ¿no? Yo lo tengo todo. Realmente cualquiera que se dedique a la investigación puede descubrir muchas cosas. ¿Sí o sí? O... No, pero ya depende de cada uno. ¿No? 0% ya. Porque si vas a estar sentada viendo tu novela, no creo que. A menos que se te ilumine ahí hace rato, ¿no? Ay, voy a hacerlo. Pero muchas veces en nuestro campo hay que hacer prácticas laboratoriales, hacer experimentos. Ensayo, error. Tienes que demostrar si realmente es así, Es un ¿no? grupo virgen de la selva, profesor. Puede ser también. Claro, voy a hacer. No, y ahí ya aparece tu nombre. Ya está, tienen ahí, creo que les ha interesado. Aunque creo que esas personas estaban protegidas, ¿no? No se les puede hacer nada. No, pero tal de que puedes llegar a un acuerdo. Sí, pero eso tiene que evitar eso políticamente. Bueno, acá hay los criterios para ver sistemas sanguíneos. Ustedes lo leen. Ok, entonces, ¿qué es un grupo sanguíneo? Es un carácter helado en la superficie del glóbulo rojo detectado por un anticuerpo específico. Muy bien. Ajá. 2 puntos Entonces, para aquí tenemos diferentes tipos de grupos sanguíneos que son antígenos, ¿verdad? Y cuando hablamos de antígenos, ¿qué pueden ser? Proteínas. Ejemplo, la proteína más importante para nosotros, el grupo sanguíneo, RH. sistema RH. ¿De acuerdo? Pueden ser carbohidratos. Hemos estado hablando de carbohidratos hace rato. ¿Cuál es? Grupo A. Los antígenos de los grupos sanguíneos pueden ser proteínas. Ejemplo, rápido. RH proteína. No, estamos hablando de antígenos. No de anticuerpos. Ya pasó Anticuerpo todavía no. Ya hablamos ya de anticuerpos, ya. Estamos hablando qué estructuras químicas podrían tener los antígenos. Proteínas. ¿Ya? Entonces la proteína principal para que nosotros nos interesa son el sistema RH. Y acá está. ¿Vemos acá? Esta es una proteína. Tiene esa estructura. ¿Ves? Y este de acá, ¿qué representa? No. Este es un carbohidrato que se le adiciona, ¿no? Glicoproteínas, con el anticuerpo que reconoce la cadena principal del polipéptido. Glicoproteínas con el anticuerpo que reconoce el resto de carbohidratos. Puede ser también glicolípidos, ¿ah?
Por ejemplo, un líquido lípido no vendría a ser el agua, porque tiene una base de, en la membrana que dijo que era, ¿cómo era? Una ceramida. Y la ceramida es una grasa, un líquido. Entonces, las proteínas y las glicoproteínas son estructuras integrales en las membranas de los eritrocitos. Cuando se dice integrales, es que esta es la membrana citoplasmática, ¿verdad? Del glóbulo rojo, los fosfolípidos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos nosotros de estructuras integrales, tiene tres zonas bien marcadas. Una, como que está dentro de la membrana plasmática, una parte que está externa a la membrana y una parte que está interna en la membrana, ¿no? Está enclavado ahí. Podemos ver acá, Daffy, por ejemplo, también acá. Este es el RH, Diego. Este es Kel, por ejemplo, ¿no? Kel también, pero a diferencia de RH, su estructura es más externa que interna, ¿no? ¿Se das cuenta? Mira todo esto que dije. En este caso, le llaman una proteína de un solo paso. O sea, la cadena está clavada nada más. Acá sí. Y a esta le dicen de múltiples pasos o politópica. Y a esta es enclavada, clavada y enganchada. ¿Sí? La llaman de tipo S. Estos grupos, ¿no? El Dombro, el MH, JMH, está enclavado acá. ¿Te das cuenta? No sale la colita hacia adentro. ¿Sí? Entonces son estos los tipos o características que hay en un grupo sanguíneo. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Antígenos determinados por carbohidratos. Agua. Lewis, y son productos indirectos de genes. ¿Por qué? Porque acá actúan ¿qué cosa? Enzimas, ¿verdad? ¿Sí? Enzimas, casi siempre agregando Glucosa. grupos carbohidratos, o sea, glucositas, grasas, por ejemplo. ¿Sí? Hablando de agua, no es que agua salga de un gen, o sea, ya el gen agua no existe. Existe el gen de la enzima que va a transferir un carbohidrato a la molécula, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La fructosiltransferasa, por ejemplo, es una enzima que va a pegar la fructosa dentro de la molécula. Entonces son ¿qué? Productos indirectos de los genes, ¿ya? Productos indirectos de los genes. Mientras que las proteínicas, que son polipéptidos, son productos directos de los genes. Tenemos al RH, al Daffy y a Kel principalmente. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos aquí la membrana plasmática del glóbulo rojo. Sabemos nosotros que las estructuras son lípidos y proteínas unidos por enlaces no covalentes. Además tienen carbohidratos, ¿no? En su membrana. Ahora, la proporción entre lípidos y proteínas varía según el tipo de membrana celular, bueno, si es animal o vegetal, y en localización. Entonces cada una tiene una función particular. ¿Qué quiere decir esto? Que el glóbulo rojo, los antígenos que están puestos tienen una característica de funcionalidad. Están puestos ahí por algo, ¿ya? Porque tienen una función que cumplir. Muchos de los grupos sanguíneos que los descubren, todavía no se sabe exactamente cuál es la función que deben cumplir fisiológicamente, ¿ya? Pero se supone que ayudan en el transporte de la hemoglobina hacia las diferentes células para que quede el oxígeno, ¿verdad? Porque esa es la función principal del glóbulo rojo. Transporte de hemoglobina y oxígeno a todas las células de los tejidos. Entonces son las proporciones que hay
de la membrana de la hepatía. El 50% son proteínas y 43% lípidos, los fosfolípidos, y un 7% de glúcidos. Entonces, habíamos dicho nosotros cuánto tiene de carbohidratos, 7-8%, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, del 8% de carbohidratos están los llamados glucolípidos y está el 93% restante como glucoproteínas. Ahora, ¿dónde se encuentra exactamente el carbohidrato? Fuera de la célula. No está dentro, está fuera. ¿Por qué? Porque son moléculas que se van agregando. No se agregan dentro, sino se agregan fuera. Las glicoproteínas, el carbohidrato es un oligosacárido corto, ramificado, aproximadamente 15 azúcares. Ahora, eso es importante. El ácido ciálico. ¿Ya? El ácido ciálico. ¿Qué hace el ácido ciálico? Como azúcar terminal de los oligosacáridos presentes en la membrana. No se olviden de esto. Le dan al glóbulo rojo una característica de carga negativa. ¿Ya? El ácido ciálico le genera al glóbulo rojo carga negativa. Y además le permiten unirse a diferentes aminoácidos. ¿Y qué tiene? ¿Qué significa tener carga negativa? Que el glóbulo rojo siempre va a estar separado de otro glóbulo rojo a una cierta distancia, ¿verdad? Nunca se van a juntar, pegar. O sea, porque si el glóbulo rojo uno tiene carga negativa y el otro tiene carga negativa, ¿qué va a pasar? Se van a repeler. Juntos pero no revueltos, vamos a decir. Están juntitos pero no pegados, ¿no? Ese se llama potencial Potencial Z. Z, ¿no? Potencial Z. ¿Ya? Es por ello. Claro. Gracias al ácido ciálico Ciálico. que le confiere Carga carga negativa. negativa. ¿Ya? Entonces, en el fenómeno de reloj falla eso, ¿no? No. Claro, lo que pasa es que el fenómeno del reloj es porque hay un proceso inflamatorio fuerte y se producen proteínas de fase aguda, por ejemplo, fibrinógeno, proteína C reactiva, ¿no? Son proteínas muy pesadas. ¿Qué es lo que sucede? Como aumenta en la sangre, La densidad. claro, entonces se van pegando entre los glóbulos rojos y entonces, digamos, la distancia que hay entre los glóbulos rojos es así, pero se llena de este material, entonces se juntan y eso hace que se forme primero lo que se llama el fenómeno de Rayleigh o el fenómeno de pila de monedas. Entonces, como tiene más densidad, tienden a sedimentar más Claro, rápido. es como que la atmósfera también, ¿no? Incrementa su presión y claro. Sí, todo pero a va veces por el aumento de proteínas de fase aguda, fase reactiva. Ajá. En cambio, este de acá hace que los glóbulos rojos se mantengan distantes uno del otro para que puedan fluir en la sangre fácilmente, no se estén chocando. Gracias al ácido ciálico. Pues acá tenemos la compleja estructura de una membrana de glóbulo rojo. Fíjense la cantidad de proteínas. ¿Cuánto es el porcentaje? 50% de la membrana son por proteínas. Entonces, los glicolípidos, siempre los azúcares son externos, ¿ya? No hay azúcares agregados internamente. Entonces tenemos las proteínas integrales que están dentro de la capa de lípidos. Por ejemplo, esta de acá. Esto sería una proteína integral, ¿verdad? Las periféricas se localizan por completos las superficies externas o internas de la membrana plasmática. Veamos por acá hay alguna periférica. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Esta podría ser, pero acá no, porque todos son integrales. Para que sea periférica, digamos, si acá no hubiera nada y este rojito estuviera sobresaliendo, esto sería una periférica. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque hay grupos sanguíneos que tienen proteínas periféricas, que no están integradas.
Y tenemos a las ancladas a lípidos, que están unidos obviamente a los fosfolípidos, ¿no? Ese es un acercamiento. Ok, tenemos al sistema ABO, el grupo sanguíneo ABO. Es probablemente de los más importantes en medicina transfusional. Por eso es que a todos los donantes, receptores, le hacemos un ABO, ¿no? A todititos, sin excepción. Tiene 4 antígenos: A, B y A1. Ahí está. La sustancia H es convertida en ¿qué? En grupo A o B por acción de esas enzimas transferasas. La N-acetilgalactosaminil transferasa Y galactosil y la galactosil transferasa. Esta, acuérdense, por la A se convierte en grupo A, ¿no? N-acetilgalactosil transferasa. El fenotipo O resulta de una glicosil transferasa inactiva, incapaz de glicosilar al antígeno H. ¿Se entiende, verdad? Eso lo hemos estado explicando. de los carbohidratos, ¿sí? Exacto. Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la enzima, que es la N-acetilgalactosaminil transferasa. ¿Qué azúcar agrega? La N-acetilgalactosamina. Pues esta enzima, ¿cómo agrega? Si no hubiera esta enzima, no podría agregar este residuo, ¿verdad? Sería imposible. Mientras que la galactosil transferasa, ¿qué agrega? Una galactosil. Si no hubiera esta enzima, ¿qué grupo no sería? ¿Cuál sería? El grupo B, no sería. No sería el grupo B, definitivamente, porque no tiene la enzima para agregar galactosa. Entonces, ¿qué grupo sería si no sería el grupo B? No, pues podría ser O o A, cualquiera de ellos. Igualito que la A. Simplemente no sería B, ¿verdad? Es imposible que sea antígeno B. Igualito que la A, si no tiene acetilgalactosaminiltransferasa, Claro. no sería grupo A. Claro. Si el paciente o la persona presenta un defecto en el gen que produce la N-acetilgalactosaminiltransferasa, ¿qué grupo no sería? A, ¿verdad? No sería A. Podría ser cualquier otro grupo, pero la pregunta es: ¿qué grupo no sería? No sería grupo A, porque no tiene la enzima. Y la fucosil transferasa es para que se forme el antígeno Fucosa. H, fucosa, ¿verdad? H. Cosa. Ajá. Entonces son las 3 enzimas que nos interesan saber. ¿Estamos de acuerdo? Y acá están los azúcares, ¿no? N-acetilgalactosamina, anoten esto. El otro es la galactosa y esta sería la fucosa. Fucosa. Esos son los residuos de azúcares. Entonces, ¿qué tenemos acá? La sustancia precursora. ¿Recuerdan cuántos carbohidratos tenía? Es un monosacárido. 4. 4 residuos. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? La fucosa. No, desde el inicio. Glucosa. Glucosa. Galactosa. N-acetilgalactosa. N-acetilgalactosa. Y galactosa. Todos tienen igualitos, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la llamada sustancia precursora. ¿Ya? Todas las sustancias tienen sustancia precursora. ¿Tiene glucosa? ¿Qué más? Glucosa. Glucosa. Galactosa.